Mi vecina dejó a mi hijo de 8 años afuera de mi casa durante una tormenta eléctrica para darme una lección. Así que puse a todo el fraccionamiento en su contra. Mi hijo Mateo tenía 8 años cuando nos mudamos a la casa en la calle Los Fresnos. Era un vecindario tranquilo, un fraccionamiento cerrado con muchas familias y niños jugando afuera hasta que se ocultaba el sol. Era el lugar perfecto para una madre soltera como yo, que trabaja desde casa mientras cría a un niño. Mateo hizo amigos inmediatamente con los otros niños de la cuadra y se pasaban la tarde jugando básquetbol en nuestra cochera o andando en bicicleta por la rotonda del final de la calle. Todo estuvo de maravilla durante los primeros meses, hasta que nuestra vecina Leticia decidió que ella era la máxima autoridad en la crianza de los hijos del barrio. Leticia vivía 2 casas más abajo con sus 3 hijos, que tenían 6, 9 y 11 años. Ella no trabajaba y pasaba la mayor parte del día vigilando a todo el mundo desde la ventana de su sala. Al principio eran pequeños comentarios cuando me la topaba, que el casco de Mateo no estaba lo suficientemente ajustado, que su bicicleta era demasiado grande para él, que no debería comer paletas de hielo antes de la comida. Yo solo sonreía y asentía porque, como buena mexicana, no quería problemas con los vecinos. Pero entonces Leticia empezó a inventar reglas para todos los niños de la calle. Puso un letrero en su jardín que decía prohibido andar en bicicleta después de las 6 de la tarde porque interrumpía la hora de la cena. Prohibido jugar básquetbol los domingos porque era día de descanso. Prohibido pintar con gises en la banqueta porque se veía sucio. Los otros padres la ignoraron, pero ella se quedaba parada afuera gritándole a los niños que rompían sus reglas inventadas. Mateo llegaba a casa molesto porque la señora Leticia le había gritado por rebotar su pelota muy fuerte o por ir demasiado rápido en su patín del diablo. Una tarde, Mateo estaba jugando con Tomás, el hijo de Leticia, en nuestro patio trasero. Estaban construyendo un fuerte con cajas de cartón cuando Leticia entró a mi propiedad y se llevó a Tomás a rastras, diciendo que Mateo era demasiado brusco. Mateo estaba confundido porque solo estaban apilando cajas. Leticia me dijo que los niños como Mateo necesitaban más supervisión y que tal vez yo debería considerar trabajar en una oficina en lugar de estar en casa. Niños como Mateo, mi dulce niño que le ayudaba a la señora Carmen, nuestra vecina de la tercera edad, con sus bolsas del supermercado y le leía cuentos a su primito. Después de eso, Leticia le prohibió a Tomás jugar con Mateo. Le dijo a las otras mamás que Mateo tenía problemas de ira y que era una mala influencia para sus hijos. Eran mentiras completas, pero algunos padres empezaron a comportarse raro con las invitaciones a jugar. Mateo no entendía por qué sus amigos ya no podían venir a la casa. Luego vino el incidente de la alberca. Le había comprado a Mateo una pequeña alberca inflable para el verano. Nada lujoso, solo algo para refrescarse del calor insoportable. Leticia se quejó con la Asociación de Colonos diciendo que era una monstruosidad visual y que atraía mosquitos. La mesa directiva de la asociación dijo que estaba bien. Entonces ella llamó al municipio diciendo que no teníamos los permisos adecuados. No necesitábamos permisos para una alberca temporal. Intentó llamar a servicios infantiles diciendo que yo estaba creando un peligro de ahogamiento. Le dijeron que dejara de hacerles perder el tiempo. El día de la tormenta lo cambió todo. Era un jueves de septiembre, en plena temporada de lluvias, y yo estaba en una videollamada con un cliente importante. Mateo estaba jugando afuera con su amigo Javier, que vive cruzando la calle. El clima estaba bien cuando salieron, pero esas nubes negras típicas de la tarde llegaron rapidísimo. Pude escuchar los truenos empezando y estaba a punto de terminar mi llamada cuando escuché a Mateo golpeando la puerta, llorando. Estaba encerrado afuera. Corrí a dejarlo entrar. Estaba empapado hasta los huesos y aterrorizado. La mamá de Javier me llamó preguntando si su hijo estaba en mi casa, porque había llegado corriendo a la suya diciendo que la señora Leticia no los había dejado entrar. Esto fue lo que pasó según los 2 niños y confirmado más tarde por otros vecinos que lo vieron todo. Cuando empezó el aguacero, Mateo y Javier corrieron a la casa de Leticia porque era la más cercana y nuestra puerta estaba cerrada con llave ya que yo estaba en conferencia. Tocaron pidiendo esperar adentro hasta que pasara lo peor de la tormenta. Leticia abrió la puerta, los miró y dijo que su casa no era un refugio para niños sin supervisión. Les dijo que sus padres deberían vigilarlos mejor y les cerró la puerta en la cara. Los niños intentaron explicarle a gritos que solo necesitaban esperar a que pasaran los rayos. Leticia les dijo a través de la puerta cerrada que tal vez mojarse me enseñaría a mí a cuidar a mi hijo correctamente. Mateo corrió a casa bajo el diluvio mientras Javier corría a la suya. Un rayo partió un árbol 3 casas más abajo apenas 10 minutos después. Llamé a Leticia inmediatamente y le pregunté qué le pasaba por la cabeza. Me dijo que no era su responsabilidad cuidar a los hijos de otras personas y que debería estar agradecida de que no llamó a la policía por 2 niños intentando forzar la entrada a su hogar. Forzar la entrada. 2 niños asustados tocando una puerta. Mi cliente escuchó todo porque yo no había colgado la videollamada. Resulta que mi clienta era abogada familiar y me dijo que documentara todo de inmediato. El chisme corrió por el vecindario en cuestión de horas. La mamá de Javier estaba furiosa y su papá fue a la casa de Leticia exigiendo una explicación. Leticia llamó a la policía diciendo que él la estaba amenazando. La policía habló con Javier y Mateo y se fueron sin hacer nada, excepto decirle a Leticia que no desperdiciara recursos oficiales. Al día siguiente, todos los padres de la calle mantuvieron a sus hijos lejos de la casa de Leticia. Sus hijos no tenían con quién jugar.
Leticia intentó organizar una carne asada vecinal ese fin de semana como si nada hubiera pasado. Nadie fue. Su hijo de 9 años, Tomás, empezó a escabullirse para venir a disculparse por su mamá. Yo le daba botanas y lo dejaba jugar videojuegos con Mateo hasta que Leticia notaba que no estaba. Ella me acusó de secuestrarlo. Agarré mi cuaderno y anoté todo lo que Leticia dijo en mi puerta, revisando la hora en mi celular para registrar exactamente cuándo sucedió. Tomás había estado en nuestra casa desde las 3:15 hasta las 4:30, jugando videojuegos con Mateo en la sala, donde yo podía verlos todo el tiempo. Anoté qué comieron de botana, qué juego jugaron y cómo Tomás salió por la puerta principal cuando le recordé que su mamá se preguntaría dónde estaba. Me temblaban un poco las manos mientras escribía porque llamarlo secuestro era tan extremo y tan incorrecto que no podía creer que ella lo hubiera dicho en voz alta. Mi correo electrónico sonó mientras seguía escribiendo y vi que era de mi clienta, la abogada familiar que había estado en la videollamada durante la tormenta. Me escribió que estaría encantada de proporcionar una declaración por escrito sobre lo que presenció ese día, incluyendo las palabras exactas de Leticia sobre los niños tratando de forzar la entrada y cómo el mojarse me enseñaría una lección. Le contesté agradeciéndole y preguntándole si le importaría anotar también la línea de tiempo, ya que yo había estado en una llamada de trabajo cuando golpeó la tormenta y no podía haber estado vigilando a Mateo cada segundo. Respondió en minutos diciendo que tendría la declaración lista para mañana e incluiría todo lo que escuchó. Agregué su correo a una nueva carpeta en mi computadora etiquetada como documentación y me sentí un poco mejor sabiendo que no estaba manejando esto sola. La mamá de Javier tocó a mi puerta alrededor de las 6 de esa tarde cargando una pila gruesa de papeles. Entró y los extendió sobre la mesa de mi cocina. Vi que eran capturas de pantalla de nuestro grupo de Facebook del vecindario que se remontaban a casi 2 años atrás. Leticia se había quejado de que Javier andaba en bicicleta demasiado temprano los sábados por la mañana. Había publicado que el pasto de la señora Carmen estaba demasiado largo y atraía plagas. Había escrito una larga diatriba sobre que los botes de basura de alguien eran visibles desde la calle en días que no eran de recolección. Había quejas sobre perros ladrando, niños jugando muy fuerte y coches estacionándose frente a su casa en lugar de en sus propias cocheras. La mamá de Javier había estado guardando cada publicación, organizándolas por fecha y tema. Me dijo que empezó a documentar después de que Leticia llamó a la policía por su esposo. Supuso que este patrón no se detendría y alguien necesitaría pruebas eventualmente. Pasamos una hora revisando todo mientras ella sugería que hiciéramos que otros vecinos comenzaran a llevar registros también. Dijo que el comportamiento de Leticia estaba empeorando y todos necesitábamos protegernos a nosotros mismos y a nuestros hijos. Esa noche mandé un mensaje al chat de WhatsApp del vecindario avisando que documentaran cualquier interacción con Leticia. Y en 20 minutos, otros 4 padres respondieron diciendo que ya habían comenzado sus propios archivos. A la mañana siguiente encontré una nota pegada en mi puerta principal. Estaba impresa en papel membretado de Leticia, con su nombre y dirección en la parte superior como si fuera algún tipo de documento oficial. La nota decía que yo estaba alentando a su hijo a desobedecer la autoridad parental al permitirle entrar a mi casa sin permiso. Decía que estaba consultando con su abogado sobre acciones legales por interferencia con sus derechos parentales y contribución a la delincuencia de un menor. Decía que debería esperar documentos formales pronto y que yo estaba creando un ambiente hostil para toda su familia. La leí 3 veces parada en mi pórtico en pijama, luego entré y le tomé fotos con mi celular desde múltiples ángulos. Agregué las fotos a mi carpeta de documentación y puse la nota original en una funda de plástico para que no se dañara. Luego envié un mensaje al grupo del vecindario con una advertencia de que Leticia estaba enviando cartas amenazantes y que todos deberían fotografiar cualquier cosa que recibieran antes de tocarla demasiado. 2 vecinos respondieron de inmediato diciendo que habían recibido notas similares esa mañana. Una sobre permitir que sus hijos jugaran básquetbol pasadas las 6 y otra sobre no controlar los ladridos de sus perros. Mateo bajó a desayunar y preguntó por qué la señora Leticia era tan mala con todos. Quería saber si Tomás todavía podía ser su amigo o si los problemas de los adultos significaban que ya no podían jugar juntos. Me senté a la mesa con él y traté de explicarle que a veces los adultos tienen desacuerdos que no son justos para los niños que solo quieren ser amigos. Le dije que Tomás no estaba haciendo nada malo por querer jugar y él tampoco. Pero la señora Leticia tenía reglas que no tenían sentido, y teníamos que respetarlas incluso cuando parecían malas. Mateo preguntó si era su culpa que Tomás se metiera en problemas, y sentí que se me rompía un poco el corazón. Le prometí que no había hecho nada malo, y que la verdadera amistad no desaparece solo porque la mamá de alguien es difícil. Asintió. Pero todavía se veía triste empujando su cereal alrededor del tazón sin comer mucho. Quería decirle que todo saldría bien, pero no sabía si eso era cierto. Así que en lugar de eso solo lo abracé y le dije que lo resolveríamos juntos. Rogelio, de la mesa directiva de la Asociación de Colonos, me llamó esa tarde mientras yo trabajaba. Sonaba cansado y dijo que habían recibido 6 nuevas quejas sobre Leticia en la última semana, todas de diferentes familias en nuestra calle. Las quejas eran sobre acoso, reportes falsos a la policía, cartas amenazantes e invención de reglas vecinales que no existían en el reglamento. Me preguntó si estaría dispuesta a compartir mi documentación con la mesa directiva para sus registros, explicando que estaban armando un expediente en caso de que necesitaran tomar medidas formales.
Le dije que tenía todo organizado y podía enviarlo por correo hoy mismo. Me agradeció y mencionó que esta no era la primera vez que Leticia causaba problemas, pero definitivamente era lo peor que se había puesto. Dijo que la asociación se lo estaba tomando en serio porque involucrar a los niños y hacer acusaciones falsas cruzaba una línea que no podían ignorar. Le envié mi carpeta completa de documentación después de colgar, incluyendo la declaración de la clienta, la nota amenazante y mi línea de tiempo de todo lo que había sucedido desde que nos mudamos. Tomás apareció en nuestra puerta trasera después de la escuela al día siguiente. Tocó bajito y cuando abrí se veía asustado y triste al mismo tiempo. Dijo que le dijo a su mamá que estaba andando en bicicleta por el vecindario, pero vino aquí en su lugar porque extrañaba mucho jugar con Mateo. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando, y seguía mirando por encima del hombro hacia su casa, como si esperara que su mamá apareciera en cualquier segundo. Sabía que dejarlo entrar probablemente causaría más problemas, pero no podía rechazar a un niño de 9 años que solo quería un amigo. Le dije que podía quedarse una hora y luego necesitaba andar en bicicleta de verdad para que su mamá no lo atrapara en una mentira. Mateo escuchó la voz de Tomás y vino corriendo, y en segundos estaban arriba jugando videojuegos como si nada malo hubiera pasado entre sus familias. Puse una alarma en mi celular y traté de concentrarme en el trabajo, pero principalmente solo los escuchaba reír arriba y me sentía enojada de que Leticia estuviera haciendo todo tan complicado para estos niños. Leticia apareció en mi puerta principal exactamente 50 minutos después. Golpeó tan fuerte que salté aunque la había estado esperando. Cuando abrí la puerta, ella me empujó ligeramente tratando de ver dentro de mi casa. Exigió saber si Tomás estaba aquí porque no estaba en casa y no contestaba su celular. Le dije con calma que había pasado hace como una hora, pero se fue 20 minutos antes para andar en bicicleta como le había dicho a ella que haría. Me llamó mentirosa y dijo que sabía que lo estaba escondiendo. Di un paso atrás y señalé mi sala vacía, sugiriendo que podía mirar alrededor si quería, pero él genuinamente no estaba aquí. Tomás había salido por la puerta trasera justo después de que sonó mi alarma, cruzando por el patio hacia la calle de atrás para que su mamá no lo viera salir. Leticia se quedó parada en mi puerta respirando fuerte y mirando alrededor como si no me creyera. Finalmente, se dio la vuelta y se alejó murmurando sobre llamar a la policía otra vez y cómo me arrepentiría de interferir con su familia. Cerré la puerta y me recargué en ella, preguntándome cuánto tiempo podría continuar esto. Ese fin de semana, un camión de mudanza se estacionó en la casa junto a la de Leticia. Observé desde mi ventana cómo una familia descargaba cajas y muebles, notando que tenían 2 hijos adolescentes que parecían poder ayudar con las cosas pesadas. La mamá vino más tarde esa tarde para presentarse como Lucía. Era amable y divertida, haciendo bromas sobre cuántas cosas habían acumulado a lo largo de los años y cómo el día de mudanza siempre revelaba que tenías demasiadas cosas. Le di la bienvenida al vecindario y mencioné que había un grupo de chat para la calle si quería unirse. Parecía emocionada por eso y me dio su número. 2 días después, escribió al grupo diciendo que nuestra vecina acababa de aparecer en su puerta con una lista impresa de reglas del vecindario, incluyendo horas de silencio, toques de queda para bicicletas y actividades al aire libre aprobadas. Dijo que había declinado cortésmente seguir reglas inventadas y quería saber si esto era normal para la zona. 5 vecinos respondieron de inmediato, explicando la situación de Leticia, y Lucía respondió con 3 emojis de risa, y dijo que se había imaginado que algo pasaba cuando una extraña le entregó un reglamento. Lucía vino esa noche con una botella de vino y pidiendo la historia completa. Nos sentamos en mi patio trasero mientras Mateo jugaba básquetbol en la entrada, y le conté todo, desde los comentarios del casco hasta las quejas de la alberca, el incidente de la tormenta y la acusación de secuestro. Ella seguía negando con la cabeza y diciendo que no podía creer que alguien realmente intentara imponer un toque de queda para bicicletas a las 6 de la tarde a los hijos de otras personas. Cuando terminé, dijo que estaría feliz de ser otro par de ojos documentando cualquier cosa rara que hiciera Leticia, ya que vivía justo al lado y probablemente vería mucho. Me contó que sus propios hijos ya eran adolescentes y cómo recordaba cuando eran más jóvenes y jugaban con amigos del vecindario sin que la mamá de nadie intentara controlarlo todo. Terminamos el vino hablando de cosas normales de vecinos, como cuál era la mejor pizzería cercana y si la asociación era generalmente razonable, y se sintió bien tener una conversación normal con una nueva amiga. La maestra de Mateo me llamó el lunes siguiente por la mañana. Dijo que Mateo había estado más callado en clase las últimas 2 semanas y quería verificar si todo estaba bien en casa. Le expliqué sobre la situación del vecindario sin dar demasiados detalles, solo diciendo que había un conflicto continuo con una vecina que estaba afectando las amistades de Mateo. Ella escuchó atentamente y dijo que había notado que Mateo parecía preocupado por algo, pero no había querido presionarlo para que hablara de ello. Prometió vigilar cómo estaba emocionalmente y ofrecer apoyo extra si parecía necesitarlo. Le agradecí y dije que estaba tratando de manejar los problemas de adultos sin dejar que afectaran demasiado a Mateo. Pero era difícil cuando otro niño estaba involucrado. Ella entendió y sugirió que le avisara si Mateo comenzaba a tener algún problema en la escuela relacionado con la situación. Después de colgar, me sentí agradecida de que su maestra estuviera prestando atención, pero también culpable de que el drama del vecindario siguiera a mi hijo hasta su salón de clases donde debería sentirse seguro y feliz. Rogelio me llamó 3 días después, sonando como si hubiera envejecido 10 años desde nuestra última conversación.
Explicó que Leticia había presentado una queja formal ante la mesa directiva de la asociación alegando que múltiples vecinos estaban acosando a su familia y creando lo que ella llamaba un ambiente hostil. La mesa estaba programando una audiencia para abordar todo a la vez porque ya no podían seguir lidiando con incidentes individuales. Se disculpó porque la situación llegara tan lejos y dijo que me enviaría el aviso oficial con la fecha de la audiencia. Le agradecí y colgué sintiéndome exhausta antes de que la pelea siquiera comenzara. Esa noche extendí todo sobre mi mesa del comedor y comencé a organizar. Imprimí cada nota amenazante que Leticia había dejado en mi puerta y las puse en fundas de plástico con fechas escritas en etiquetas. Descargué capturas de pantalla del grupo del vecindario mostrando sus quejas sobre varias familias durante el último año. Tecleé una línea de tiempo comenzando con sus primeros comentarios sobre el casco de Mateo y terminando con la acusación de secuestro, incluyendo fechas y horas para todo. La declaración escrita de mi clienta sobre presenciar la llamada telefónica de la tormenta fue a la carpeta junto con fotos de Mateo empapado ese día. La mamá de Javier me envió un mensaje preguntando si quería coordinar nuestra documentación y vino una hora después con su propia carpeta. Nos sentamos en mi mesa de la cocina comparando notas y asegurándonos de que nuestros relatos coincidieran con los hechos sin contradecirse. Ella tenía capturas de pantalla que yo me había perdido y yo tenía fotos que ella no conocía. Organizamos todo cronológicamente para que el patrón del comportamiento de Leticia fuera obvio para cualquiera que lo mirara. Mateo bajó preguntando qué estábamos haciendo y le dije que nos estábamos preparando para una reunión sobre la señora Leticia. Asintió y volvió a su cuarto sin hacer más preguntas. 2 días después encontré un pedazo de hoja de cuaderno doblado que había sido deslizado por debajo de nuestra puerta principal. La letra de Tomás decía que sentía mucho todo lo que su mamá estaba haciendo, y que extrañaba jugar con Mateo. Lo habían atrapado escabulléndose de nuevo y Leticia lo castigó por 2 semanas esta vez. La nota terminaba con él diciendo que esperaba que pudieran ser amigos de nuevo algún día. Se la mostré a Mateo y vi cómo se le descomponía la cara. Se llevó la nota a su cuarto y escuché su puerta cerrarse suavemente. Se me rompió el corazón por ambos niños atrapados en una situación creada enteramente por adultos que deberían tener más juicio. La tarde siguiente, noté algo diferente sobre dónde estaban jugando los niños del vecindario. En lugar de dispersarse por varias cocheras y jardines, como de costumbre, todos se habían reunido en la rotonda del final de la calle. Mateo agarró su balón de básquetbol y se dirigió allá para unirse a ellos. Observé desde nuestro pórtico mientras jugaba con Javier y los otros. Pero cada pocos minutos se detenía y miraba hacia nuestra sección de la calle. Estaba buscando a Tomás, esperando que de alguna manera su amigo apareciera, aunque ambos sabíamos que estaba castigado. La distancia que los niños mantenían de la casa de Leticia era deliberada y triste. Habían creado su propia zona segura lo más lejos posible de ella. Un hombre que nunca había visto antes se estacionó en la cochera de Leticia ese jueves por la tarde. Se veía cansado al salir de su coche, hombros caídos como si cargara un peso que no podía soltar. El papá de Javier caminó hacia él y se quedaron hablando en la entrada por casi 20 minutos. No podía escuchar lo que decían, pero su lenguaje corporal me decía que era serio. Este tenía que ser Gerardo, el esposo de Leticia que trabajaba largas horas y parecía perderse todo lo que sucedía en casa. Cuando el papá de Javier regresó, pasó por nuestra casa y dijo que Gerardo parecía abrumado y honestamente sorprendido por algo de lo que había escuchado. Me pregunté cuánto le había estado contando Leticia a su esposo sobre la situación del vecindario versus cuánto había estado ocultando. Lucía vino el sábado por la mañana con café y chisme. Había estado escuchando a Leticia en el teléfono constantemente durante la última semana haciendo llamadas a varias autoridades. Aparentemente, Leticia había llamado al municipio por ruido 3 veces, reportado vehículos sospechosos a la policía 2 veces, e incluso contactado a Control Animal sobre perros sin correa en el vecindario. Ninguna de las quejas había resultado en ninguna acción porque eran falsas o demasiado menores para importar. Lucía dijo que se estaba volviendo ridículo escuchar la voz de Leticia a través de las paredes haciendo queja tras queja sobre personas simplemente viviendo sus vidas normales. Había comenzado a llevar un registro de las llamadas con fechas y horas por si acaso se volvía relevante después. La audiencia de la asociación ocurrió un martes por la noche en la sala de juntas del centro comunitario. 8 familias se presentaron con carpetas y archivadores llenos de documentación. Yo había impreso todo y lo había organizado con pestañas marcando diferentes categorías de acoso. Los papás de Javier trajeron sus materiales. Lucía tenía su registro de llamadas telefónicas. Otros vecinos tenían su propia evidencia del comportamiento de Leticia durante el último año. Leticia llegó 20 minutos tarde cargando su propia carpeta masiva y luciendo como si estuviera lista para la guerra. Se sentó sola en un lado de la sala mientras el resto de nosotros llenábamos las sillas del otro lado. Rogelio y otros 2 miembros de la mesa directiva se sentaron en una mesa al frente luciendo como si desearan estar en cualquier otro lugar. La audiencia duró 4 horas. Cada familia tomó turnos presentando su documentación y explicando incidentes específicos. Los papás de Javier fueron primero con la historia de la tormenta mostrando fotos de los niños empapados y el árbol dañado por el rayo. Yo presenté mi línea de tiempo de acoso creciente con toda la evidencia de respaldo. Otras familias compartieron sus propias experiencias con las reglas inventadas de Leticia y las quejas constantes. Rogelio y los miembros de la mesa tomaron notas e hicieron preguntas aclaratorias.
La defensa de Leticia consistió principalmente en insistir en que tenía derecho a mantener los estándares del vecindario, y que todos los demás eran demasiado permisivos con sus hijos. Seguía diciendo cosas sobre la plusvalía de las propiedades y preocupaciones de seguridad que no coincidían con la realidad. Su carpeta resultó estar llena de capturas de pantalla impresas de publicaciones en redes sociales del vecindario que había estado monitoreando y listas de violaciones que había observado desde su ventana. Pintaba la imagen de alguien pasando enormes cantidades de tiempo vigilando y documentando a sus vecinos en lugar de vivir su propia vida. Rogelio me llamó 2 días después para decir que la mesa había llegado a una decisión. Estaban emitiendo una advertencia formal por escrito a Leticia prohibiéndole presentar quejas frívolas, acosar a los vecinos o hacer reglas no oficiales para la comunidad. La carta señalaba que otra violación podría resultar en multas u otras acciones de cumplimiento bajo los estatutos de la asociación. Él sonaba aliviado de que hubiera terminado, pero también preocupado por cómo respondería Leticia. Su preocupación resultó estar justificada. La respuesta de Leticia llegó en una semana. Cámaras de seguridad aparecieron en su casa apuntando en todas direcciones, incluso directamente a las propiedades vecinas. Puso letreros en su jardín diciendo que el área era monitoreada por propósitos de seguridad. Mi celular comenzó a vibrar con mensajes de vecinos preguntando si esto estaba permitido y si deberían preocuparse. Lucía llamó a la asociación de inmediato. Rogelio le devolvió la llamada sonando agotado y confirmó que técnicamente las cámaras en su propia propiedad estaban permitidas siempre y cuando no estuvieran grabando dentro de las casas de otras personas. No había mucho que alguien pudiera hacer al respecto legalmente, aunque se sentía como represalia y creaba una atmósfera opresiva en la calle. La oficina de la consejera escolar tenía pósters sobre sentimientos y un estante lleno de juegos de mesa. Mateo se sentaba en el sillón puff azul frente a Mariana Torres cada martes por la tarde mientras yo trabajaba desde casa. Ella le enseñó ejercicios de respiración para cuando los adultos discutían a su alrededor. Le mostró cómo dibujar sus sentimientos cuando las palabras se sentían muy difíciles. Le explicó que los adultos a veces tomaban malas decisiones que no tenían nada que ver con que los niños fueran buenos o malos. Mateo llegó a casa después de la tercera sesión y me dijo que la maldad de la señora Leticia no era su culpa. Dijo que Mariana le contó que algunas personas tenían problemas dentro de sí mismas que las hacían actuar enojadas con todos los demás. Lo abracé y me sentí agradecida de que alguien lo estuviera ayudando a entender lo que yo no podía explicar correctamente. Tomás ideó un sistema para la segunda semana de octubre. Pasaba notas a Mateo a través de un niño llamado Marcos que se sentaba entre sus salones en el almuerzo. Mateo respondía durante el recreo y Marcos entregaba la respuesta antes de la salida. Las notas decían cosas como, mi mamá todavía no me deja ir y extraño jugar basquetbol, y esto es muy estúpido. Mateo guardaba cada nota en una caja de zapatos debajo de su cama. Me mostró toda la colección una noche y vi cuánto esfuerzo estaban poniendo 2 niños de 9 años en seguir siendo amigos, a pesar de que un adulto intentaba mantenerlos separados. Me recordó a las películas de espías, excepto que no había nada gracioso en que unos niños necesitaran comunicación secreta solo para hablar entre ellos. Lucía salió a buscar su correo un miércoles por la tarde y encontró a Leticia parada junto a su buzón con cartas en la mano. Le gritó a través del jardín preguntando qué estaba haciendo Leticia. Leticia saltó y tiró el correo. Luego dijo que estaba revisando si algo de su correo había sido entregado en la dirección equivocada por error. Lucía marchó hacia allá y le dijo que se alejara de su buzón inmediatamente. Leticia caminó de regreso a su casa diciendo que Lucía estaba siendo paranoica y poco amistosa. Lucía recogió su correo disperso, tomó fotos de Leticia alejándose y manejó directo a la delegación de policía. Presentó un reporte por manipulación de correo y les mostró las fotos. El oficial dijo que enviaría a alguien a hablar con Leticia sobre delitos federales relacionados con el correo. 2 oficiales de policía aparecieron en la casa de Leticia a la mañana siguiente. Estuvieron en su pórtico durante 20 minutos explicando que abrir o tomar el correo de otra persona era un delito federal. Leticia llamó a Rogelio 15 veces esa tarde dejando mensajes sobre Lucía acosándola al usar a la policía como arma. Dijo que Lucía estaba haciendo reportes falsos para intimidar a su familia. Exigió que la asociación tomara medidas contra Lucía por presentar reportes policiales frívolos. Rogelio dejó de contestar sus llamadas después del mensaje número 15. Envió un mensaje grupal a la mesa directiva diciendo que había terminado de ser la línea directa de quejas de Leticia. Dijo que si ella tenía preocupaciones legítimas, podía enviarlas por escrito como todos los demás. Los otros 2 hijos de Leticia comenzaron a aparecer en su patio trasero más a menudo mientras Tomás se quedaba adentro. La hija de 6 años se sentaba en los escalones del patio leyendo libros y luciendo miserable. Los observaba a través de la ventana de mi cocina mientras hacía la cena y me preguntaba cómo se sentía su vida hogareña. La paranoia de Leticia estaba creciendo. Su aislamiento estaba empeorando. Esos niños estaban atrapados viviendo con alguien que veía enemigos en todas partes, y no podía admitir que había creado sus propios problemas. La hija miraba hacia las cámaras de seguridad de Leticia, a veces como si supiera que su mamá estaba vigilando desde adentro. Me dolía el pecho pensando en lo que esos niños enfrentaban a puerta cerrada. Gerardo se me acercó en el pasillo de los cereales en el supermercado luciendo incómodo. Se disculpó por el comportamiento de su esposa y dijo que estaba trabajando en la situación en casa. Pidió paciencia mientras resolvía las cosas. Sus ojos se veían cansados.
Sus hombros estaban caídos. Me di cuenta de que probablemente estaba lidiando con mucho más de lo que veíamos desde la calle. Mencionó que Tomás extrañaba jugar con Mateo y preguntó si tal vez podían verse en las actividades escolares donde Leticia no estaría. Le dije que eso estaría bien, y le dije que sentía que toda su familia estuviera atrapada en este lío. Asintió y se alejó empujando su carrito como si pesara una tonelada. Leticia comenzó un blog llamado Verdad Vecinal a finales de octubre. Publicaba artículos largos sobre el declive de los estándares comunitarios y la crianza permisiva destruyendo nuestras calles. No nombraba a nadie específicamente, pero los detalles hacían obvio que estaba escribiendo sobre nosotros. Describía a niños andando en bicicleta demasiado rápido y padres que trabajaban desde casa en lugar de supervisar adecuadamente. Escribía sobre vecinos que se unían contra familias que intentaban mantener los valores correctos. Las publicaciones se volvieron más largas y más desconectadas de la realidad. Decía que la plusvalía bajaría debido al caos y la falta de disciplina. Leerlo se sentía como ver a alguien perder el control en tiempo real. Lucía encontró el blog primero y envió el enlace a nuestro chat vecinal. Nos reunimos en casa de Javier esa noche para discutir cómo responder. Lucía dijo que involucrarse solo alimentaría la historia de víctima de Leticia. Argumentó que responder públicamente le daría a Leticia municiones para afirmar que la estábamos acosando. Acordamos seguir documentando todo pero no responder directamente al blog. Dejaríamos que despotricara al vacío. Varias personas tomaron capturas de pantalla de las publicaciones por si necesitábamos evidencia después. La mamá de Javier dijo que el blog probaba que Leticia no estaba manejando bien el aislamiento, y deberíamos estar preparados para que su comportamiento escalara aún más. La planeación de Halloween comenzó a principios de octubre y el vecindario organizó una ruta grupal para pedir dulces. Alguien sugirió saltarse la cuadra de Leticia por completo para evitar confrontaciones. Todos estuvieron de acuerdo inmediatamente. Mateo se sentía culpable de que Tomás se perdiera Halloween. Pasó una tarde eligiendo dulces que sabía que a Tomás le gustaban, y armando una bolsa con una nota que decía de tus amigos. Esperamos hasta que oscureció la víspera de Halloween cuando las luces de Leticia estaban apagadas. Mateo y yo nos escabullimos hasta el pórtico de Tomás y dejamos la bolsa junto a la puerta. Corrimos de regreso a nuestra casa riendo nerviosamente como si acabáramos de cometer un robo. Mateo revisó el pórtico a la mañana siguiente y la bolsa ya no estaba. Leticia publicó en su blog el día después de Halloween sobre la cruel exclusión de su familia de las actividades vecinales. Alegó persecución religiosa, aunque nunca había mencionado religión antes en ningún contexto. La publicación divagaba por páginas sobre discriminación y ambientes hostiles y niños inocentes siendo castigados por la fe de sus padres. Decía que ciertos vecinos estaban tratando de forzar a su familia a irse a través de acoso sistemático. Comparaba la situación con persecuciones históricas. Sugería que acciones legales podrían ser necesarias para proteger sus derechos. La publicación se volvía cada vez más paranoica y desconectada de la realidad. Lucía envió capturas de pantalla a todos con un mensaje diciendo que Leticia claramente no estaba lidiando bien con el aislamiento social. Y todos deberíamos tener cuidado. La nota llegó 3 días después de Halloween. Mateo la encontró en su mochila durante la hora de la tarea, doblada en un pequeño cuadrado con su nombre escrito afuera y la letra cuidadosa de Tomás. Lo vi abrirla, y vi su cara desmoronarse mientras leía. Me la entregó sin decir nada. Tomás había escrito que su mamá dijo que no podía salir a pedir dulces para nada este año porque los niños del vecindario estaban siendo malos con su familia, y él necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias. Mateo preguntó por qué Tomás estaba siendo castigado cuando no hizo nada malo. Lo senté en mi regazo, aunque ya estaba poniéndose muy grande para eso, y traté de explicarle que a veces los adultos toman malas decisiones que lastiman a los niños que no se lo merecen. Preguntó si había algo que pudiéramos hacer para ayudar a Tomás, y tuve que decirle que no, que la mamá de Tomás hacía las reglas en su casa. Mateo lloró por 20 minutos sobre lo injusto que era y yo no tenía buenas respuestas para él porque tenía razón. Era completamente injusto que un niño de 9 años se perdiera Halloween porque su madre no podía aceptar las consecuencias de sus propias acciones. Lo abracé hasta que se calmó y luego hicimos chocolate caliente y vimos una película, pero podía notar que seguía pensando en Tomás. Mariana llamó la tarde siguiente mientras Mateo estaba en la práctica de fútbol. Dijo que quería checar cómo estaba manejando Mateo todo lo de la situación del vecindario. Le conté sobre la nota de Halloween y la reacción de Mateo. Se quedó callada por un momento y luego dijo que Tomás también había empezado a verla en la escuela. No podía compartir detalles por las reglas de privacidad, pero quería que supiera que ambos niños estaban manejando la situación mejor que muchos adultos. Dijo que la capacidad de Mateo de sentir empatía por Tomás, incluso mientras lidiaba con su propio dolor, mostraba verdadera fortaleza emocional. Me sentí orgullosa de Mateo y preocupada por Tomás al mismo tiempo. Mariana sugirió que siguiéramos haciendo lo que estábamos haciendo y le dejáramos saber a Mateo que estaba bien tener sentimientos complicados sobre todo el asunto. Dijo que los niños a menudo son más resilientes de lo que les damos crédito, pero necesitan adultos para validar sus emociones y ayudarlos a procesar lo que está pasando. Noviembre trajo un clima más frío y noté cambios en nuestra calle. El coche de Gerardo aparecía en la cochera de Leticia más a menudo, a veces quedándose toda la noche. Me pregunté si finalmente estaba tomando un papel más activo en su situación familiar o si algo más estaba pasando.
Las publicaciones del blog de Leticia se volvieron menos frecuentes, bajando de diatribas diarias a tal vez 2 veces por semana. Las cámaras de seguridad todavía apuntaban a las casas de todos, pero ella no parecía estar monitoreándolas tan obsesivamente. Lucía mencionó ver a Leticia en bata al mediodía un martes, lo cual era inusual para alguien que normalmente mantenía estándares tan rígidos sobre las apariencias. Toda la situación se sentía como ver a alguien desinflarse lentamente. Parte de mí se sentía satisfecha de que Leticia estuviera enfrentando consecuencias por sus acciones, pero otra parte se preguntaba qué estaba pasando dentro de esa casa con 3 niños que no pidieron nada de esto. El grupo de chat del vecindario comenzó a planear la reunión de otoño a mediados de noviembre. Alguien sugirió el pabellón del parque comunitario y todos estuvieron de acuerdo inmediatamente. Discutimos quién llevaría qué platillos y si necesitábamos mesas o si el parque tenía suficientes. Lucía se ofreció a coordinar las actividades de los niños, y la mamá de Javier se ofreció a encargarse de las decoraciones. Nadie mencionó invitar a Leticia. Ni una persona sacó el tema o preguntó si deberíamos incluir a su familia. La exclusión se había vuelto tan normal que ni siquiera lo discutíamos ya. Me quedé sentada mirando mi teléfono, sintiéndome molesta por lo fácil que todos habíamos aceptado que Leticia y sus hijos simplemente no serían parte de los eventos vecinales. Entendía por qué sucedía y estaba de acuerdo con proteger a nuestros hijos de su comportamiento, pero la normalización de ellos se sentía mal de alguna manera. Escribí un mensaje preguntando si deberíamos al menos decirle a Leticia sobre la reunión y dejarla decidir. Luego lo borré antes de enviar. No tenía la energía para ser la persona que defendiera a Leticia, y honestamente yo tampoco la quería ahí. Mateo preguntó sobre el Día de Acción de Gracias de Tomás mientras hacíamos listas del súper. Quería saber si la familia de Tomás tendría una buena fiesta, o si la señora Leticia lo arruinaría estando enojada todo el tiempo. La pregunta reveló cuánto había estado pensando en la vida hogareña de Tomás. Le dije que Tomás tenía a su papá y a su hermano y hermana incluso cuando su mamá estaba siendo difícil. Dije que las familias podían tener tiempos difíciles, pero aún así preocuparse el uno por el otro y que el papá de Tomás parecía estar tratando de mejorar las cosas. Mateo preguntó si podíamos invitar a Tomás para el postre y tuve que explicar que la mamá de Tomás probablemente no lo permitiría. Se veía tan decepcionado que prometí que encontraríamos una manera de hacerle llegar a Tomás una rebanada de pay de alguna manera, incluso si tenía que dejarla en su pórtico como hicimos con los dulces de Halloween. Vi a Leticia en el supermercado la semana antes de la cena de otoño. Se veía exhausta y descuidada de una manera que nunca había visto antes. Su cabello necesitaba lavarse y traía pants con manchas. Sin maquillaje, lo cual era impactante para alguien que solía arreglarse completamente solo para salir por el correo. Por un momento sentí preocupación genuina por su salud mental. Parecía que apenas se mantenía cuerda. Entonces me vio parada junto a la sección de frutas y verduras y toda su cara cambió. Se dio la vuelta y caminó hacia otra compradora, una mujer mayor escogiendo manzanas. Leticia habló lo suficientemente fuerte para que la mitad de la tienda escuchara, diciéndole a la mujer que cuidara su bolsa alrededor de cierta gente, porque nunca sabes quién podría ser un ladrón. Me miró directamente mientras lo decía. La mujer mayor se veía confundida e incómoda. Mi simpatía se evaporó instantáneamente. Agarré mi mandado y me fui, rehusándome a darle a Leticia la satisfacción de una reacción. Llegó diciembre con el primer frente frío fuerte y el vecindario se transformó en una competencia de decoraciones navideñas. La mayoría de las familias pusieron decoraciones modestas, algunas luces y tal vez un muñeco de nieve inflable. Leticia cubrió su casa entera con luces tan brillantes que iluminaban 3 casas en cada dirección. Tenía 6 renos luminosos diferentes, 2 exhibiciones de Santa Claus y un nacimiento que ocupaba la mayor parte de su jardín delantero. Las luces parpadeaban en patrones que probablemente se suponía que eran festivos, pero se sentían agresivos. Lucía mandó mensaje al grupo bromeando sobre necesitar cortinas blackout, porque la exhibición de Leticia hacía imposible dormir pasadas las 6 de la mañana cuando se prendían las luces. El papá de Javier sugirió que todos cooperáramos para comprarle a Leticia un interruptor con atenuador. Las bromas ayudaron, pero la exhibición se sentía como otra forma para Leticia de afirmar su presencia y recordarnos que todavía estaba ahí, todavía vigilando, todavía juzgando. Mateo encontró una tarjeta en nuestro buzón una tarde cuando llegó de la escuela. Tenía un dibujo de 2 figuras de palitos jugando básquetbol. Una etiquetada Mateo y una etiquetada Tomás. Adentro Tomás había escrito con su letra cuidadosa que esperaba que el próximo año pudieran ser amigos de verdad otra vez y jugar juntos como solían hacerlo. Había dibujado estrellas alrededor del borde y las coloreó con marcador. Mateo se paró en la cocina sosteniendo la tarjeta con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas felices mezcladas con tristes. Preguntó si podía ponerla en algún lugar especial, y le ayudé a ponerla en el corcho de su cuarto donde podía verla todos los días. Se quedó mirándola por un largo tiempo, trazando las canastas de básquetbol que Tomás había dibujado con su dedo. La posada del vecindario fue en casa de Javier 2 semanas antes de Navidad. Todos los niños participaron en un intercambio de regalos con un límite de 200 pesos. Todos pusieron sus nombres en un sombrero y sacaron al azar. Mateo metió la mano y de alguna manera sacó el nombre de Tomás, aunque Tomás no iba a ir. Los vecinos habían incluido su nombre en la lista de los niños por si acaso o para enviárselo. Se quedó mirando el papelito como si fuera magia.
Pasó 3 días agonizando sobre qué regalarle a Tomás, rechazando cada sugerencia que hice. Finalmente decidió por un libro sobre básquetbol que tenía historias sobre jugadores famosos y consejos para mejorar tu juego. Me hizo prometer que lo entregaría en secreto, para que Tomás lo tuviera aunque no pudiera venir a la fiesta. Lo envolví cuidadosamente, y Mateo escribió una tarjeta que solo decía, de tus amigos, porque pensó que sería menos triste que poner su propio nombre. Esperé hasta que oscureció para entregar el regalo. La casa de Leticia estaba resplandeciente con luces, pero podía ver a través de la ventana del frente que la familia estaba en la parte trasera de la casa. Caminé rápidamente subiendo los escalones del pórtico y dejé el libro envuelto junto a la puerta con la etiqueta claramente visible. Mi corazón latía como si estuviera haciendo algo ilegal en lugar de solo dejar un regalo para un niño. 2 días después encontré una nota debajo de nuestra puerta cuando me levanté por café. Tomás había escrito que el libro de basquetbol era su regalo favorito y lo estaba leyendo cada noche antes de dormir. Dijo que el capítulo sobre ejercicios de práctica le estaba ayudando a mejorar, y no podía esperar a mostrarle a Mateo sus nuevos movimientos algún día. Mateo leyó la nota 5 veces en el desayuno, y luego la cargó en su bolsillo todo el día. Esa noche, lo escuché en su cuarto leyendo en voz alta y me di cuenta de que estaba practicando los ejercicios del libro, para estar listo cuando Tomás finalmente pudiera jugar con él de nuevo. El blog de Leticia se quedó callado 3 días después de Navidad. Lo revisé cada mañana durante esa primera semana, esperando otra publicación divagante sobre persecución vecinal o plusvalía, pero el sitio se quedó congelado en su última entrada sobre estándares comunitarios. Para la segunda semana, Lucía mandó mensaje al grupo preguntando si alguien más había notado el silencio. La mamá de Javier respondió que tal vez Leticia finalmente entendió el mensaje. Rogelio dijo que no deberíamos hacernos ilusiones. Yo quería creer que había terminado, que Leticia había decidido seguir adelante y enfocarse en su propia familia, en lugar de monitorear las vidas de todos los demás. Pero Lucía me llamó en Año Nuevo mientras Mateo estaba en una pijamada y me dijo que no se lo tragaba ni por un segundo. Dijo que gente como Leticia no se detiene simplemente. Hacen pausa, se reagrupan, esperan el momento correcto para regresar más fuerte. Me serví vino y escuché a Lucía explicar que el silencio se sentía más como el ojo de una tormenta que paz real. Ella lidió con alguien similar en su antiguo vecindario, y el patrón siempre era el mismo. Escalar, enfrentar consecuencias, guardar silencio, luego regresar con una nueva estrategia. Me fui a la cama esa noche sintiéndome inquieta a pesar de que el calendario cambiaba a un año nuevo. Enero nos golpeó con un frío que hacía que te doliera la cara después de 30 segundos afuera. Los niños dejaron de jugar en la calle y todos se retiraron a sus casas, lo que significaba menos interacción con Leticia, pero también menos interacción entre ellos. Mateo pasaba las tardes haciendo tarea en la mesa de la cocina mientras yo trabajaba en mi oficina, y el vecindario se sentía vacío de una manera que no tenía nada que ver con el comportamiento de Leticia. Un jueves noté a Mateo llevando una carpeta morada a la escuela que nunca había visto antes. Cuando le pregunté, dijo que era para un proyecto y cambió el tema rápidamente. La siguiente semana lo vi colocando cuidadosamente un papel doblado dentro de la carpeta antes de ponerla en su mochila. No presioné porque tenía una idea bastante buena de lo que estaba pasando. Tomás todavía estaba castigado sin poder venir, pero los niños habían descubierto que podían pasar notas a través del sistema escolar o en el recreo. Mateo había creado un sistema de carpetas elaborado con pestañas de diferentes colores, y lo cachaba leyendo papeles en su escritorio, y luego archivándolos cuidadosamente. Fingí no darme cuenta porque esas notas parecían ser lo único manteniendo el ánimo de Mateo arriba durante las largas y frías semanas cuando nadie jugaba afuera. El aviso de la reunión anual de la asociación llegó a mi buzón un martes a finales de enero. Era el recordatorio estándar sobre la asamblea de febrero, donde revisarían el presupuesto y discutirían cualquier asunto de la comunidad. Estaba a punto de tirarlo al reciclaje cuando vi la agenda adjunta. Leticia había presentado una propuesta formal para un reglamento de conducta vecinal. El documento era de 3 páginas e incluía horas de silencio obligatorias de 8 de la noche a 8 de la mañana, una lista de actividades al aire libre aprobadas con restricciones de tiempo, y la creación de un comité de revisión vecinal que manejaría quejas sobre violaciones a las reglas. Rogelio envió un correo a todos excepto a Leticia 1 hora después de que salieran los avisos. Su mensaje fue corto y directo. Leticia planeaba presionar fuerte por estas reglas en la reunión. Aparentemente había pasado semanas redactando la propuesta e incluso había consultado con alguien sobre procedimientos de gobierno de asociaciones civiles. Rogelio nos advirtió que si no queríamos estas reglas, necesitábamos presentarnos y hablar en contra de ellas, porque Leticia definitivamente se presentaría preparada. La reunión de febrero ocurrió en la noche más fría del mes. Abrigué a Mateo y lo dejé en casa de Javier, donde la mamá de Javier había arreglado que una niñera cuidara a todos los niños del vecindario durante la junta. La sala de reuniones del centro comunitario estaba llena con más gente de la que había visto en cualquier asamblea de la asociación. Leticia se sentó en la primera fila con una laptop y una pila de materiales impresos. Se había arreglado como si fuera una presentación de negocios, usando saco y falda mientras todos los demás estaban en jeans y suéteres. Rogelio llamó a la reunión al orden y pasó por los puntos de presupuesto estándar rápidamente porque todos sabían que estábamos realmente allí para discutir.
Cuando llegó a Asuntos Nuevos, Leticia se levantó y caminó al frente con su laptop. Había preparado una presentación completa de PowerPoint. La primera diapositiva decía, Iniciativa de Estándares Comunitarios en letras grandes. Durante los siguientes 20 minutos, Leticia hizo clic a través de diapositivas sobre la caída en la plusvalía, la importancia de los lineamientos de comportamiento y estadísticas sobre vecindarios con reglas de conducta más estrictas. Habló sobre proteger inversiones y mantener ambientes familiares. Mostró fotos de niños jugando básquetbol a las 9 de la noche y andando en bicicleta durante lo que ella llamaba horas de cena. Tenía gráficas comparando nuestra calle con otros fraccionamientos con supervisión más estricta. Su diapositiva final delineaba la estructura propuesta del comité de revisión con reuniones mensuales para abordar violaciones y un sistema de puntos para infractores reincidentes. Cuando Leticia terminó, Rogelio preguntó si alguien quería hablar sobre la propuesta. 8 familias levantaron la mano. El papá de Javier fue primero y dijo que había vivido aquí por 12 años y nunca necesitó que alguien le dijera cuándo sus hijos podían andar en bicicleta. Lucía se levantó y explicó calmadamente que se había mudado aquí específicamente porque no era una comunidad excesivamente regulada. La familia 3 casas más abajo habló sobre cómo el horario de práctica de básquetbol de su adolescente significaba que los juegos nocturnos eran necesarios. La señora Carmen habló con su voz tranquila sobre cómo amaba escuchar a los niños jugando afuera porque la hacía sentir menos sola. Uno por uno, los vecinos se pararon y hablaron en contra de la propuesta. Algunos estaban enojados, algunos eran mesurados, pero todos dejaron claro que no querían las reglas de Leticia gobernando sus vidas diarias. Rogelio llamó a votación. Leticia votó sí. Todos los demás votaron no. La propuesta falló en obtener un solo voto más allá del de Leticia. La cara de Leticia se puso roja mientras Rogelio anunciaba los resultados. Agarró su laptop y materiales, tirando su botella de agua en el proceso. El agua se extendió por la mesa, pero ella no se detuvo a limpiarla. Marchó hacia la puerta y luego se dio la vuelta para encarar a todos. Su voz salió fuerte y temblorosa cuando empezó a hablar sobre discriminación y persecución. Dijo que el vecindario estaba dirigido por una tiranía de la mayoría que atacaba a las buenas familias. Afirmó que estábamos creando un ambiente inseguro para los niños y que había sido orillada a este punto por meses de acoso. La gente se movió en sus asientos, pero nadie respondió. Leticia siguió, su voz volviéndose más aguda y frenética, hasta que Rogelio se levantó y le pidió que por favor se fuera si había terminado de hablar. Se fue, azotando la puerta tan fuerte que el sonido hizo eco por todo el edificio. Su blog rugió de vuelta a la vida esa misma noche. La primera publicación subió a las 11 de la noche con el título Tiranía de la mayoría. Escribió sobre ser gritada en la reunión, lo cual no sucedió, y sobre buenas familias siendo expulsadas por la ley de la turba. Durante la siguiente semana publicó diario, a veces múltiples veces por día. Las publicaciones se volvían más largas y divagantes. Escribía sobre derechos de propiedad y libertad de expresión y persecución de valores tradicionales. Empezó a poner en mayúsculas palabras aleatorias para énfasis. Una publicación incluyó una lista de cada vecino que había hablado contra su propuesta con comentarios sobre las supuestas fallas de cada familia. Lucía lo llamó desquiciado. Rogelio dejó de revisar el blog porque dijo que era malo para su presión arterial. Gerardo me atrapó en el buzón un sábado por la mañana en marzo. Se veía diferente de la última vez que lo había visto, más delgado y cansado de una manera que iba más allá de solo falta de sueño. Preguntó si podíamos hablar un minuto y dije que claro. Nos paramos ahí en el frío mientras me contaba que estaban pensando en mudarse. Leticia no podía soltar nada de esto, y estaba afectando a toda su familia. Tomás lloraba hasta dormirse algunas noches. Su hija había empezado a tener problemas estomacales que el doctor dijo que eran relacionados con el estrés. Incluso su más pequeño estaba portándose mal en la escuela. Gerardo dijo que había intentado hablar con Leticia sobre buscar ayuda, pero ella insistía en que todos los demás eran el problema. Se veía derrotado parado ahí sosteniendo su correo, y sentía esta mezcla complicada de emociones. Parte de mí estaba aliviada de que pudieran irse. Parte de mí se sentía culpable de que mis acciones hubieran contribuido a que una familia fuera empujada fuera de su hogar. Parte de mí estaba enojada de que el comportamiento de Leticia estuviera lastimando a sus propios hijos, y Gerardo pareciera incapaz de detenerlo. Le dije que sentía que las cosas hubieran llegado a este punto. Solo asintió y caminó de regreso a su casa. Las notas de Tomás a Mateo se volvieron menos frecuentes después de esa conversación con Gerardo. Mateo revisaba su carpeta morada todos los días después de la escuela, y algunos días no había nada nuevo. Empezó a preocuparse en voz alta de que Tomás se estuviera rindiendo con su amistad. Llamé a Mariana a la escuela y pregunté si podía checar a ambos niños. Dijo que no podía compartir detalles sobre sus sesiones con Tomás, pero me aseguró que estaba bien y lidiando con mucho en casa. La manera en que lo dijo dejó claro que el comportamiento de Leticia estaba empeorando dentro de la casa, no mejorando. Mateo seguía escribiendo notas y poniéndolas en la carpeta incluso cuando no obtenía respuestas. Escribía sobre lo que pasó en la escuela, o qué estaba leyendo, o solo que esperaba que Tomás estuviera bien. Lo encontré llorando en su escritorio una noche con la carpeta abierta frente a él. Dijo que tenía miedo de que Tomás pensara que ya no era un buen amigo. Lo abracé y prometí que Tomás sabía que a Mateo le importaba, pero no estaba segura de creer mis propias palabras. Marzo trajo los primeros días cálidos que se sentían como primavera real.
La temperatura subió un martes y de repente la calle se llenó de niños de nuevo. Bicicletas aparecieron de las cocheras, el básquetbol comenzó a rebotar y el sonido de niños jugando regresó después de meses de silencio. Leticia estaba en su pórtico en menos de una hora. Se paró ahí vigilando a todos con su celular en la mano, filmando constantemente. Cada vez que un niño pasaba en bicicleta frente a su casa, ella apuntaba el teléfono hacia ellos. Cuando Mateo y sus amigos jugaban básquetbol en nuestra entrada, ella filmaba desde su pórtico por 20 minutos seguidos. Los niños lo notaron y los hizo sentir incómodos. Javier le preguntó a su mamá por qué la señora Leticia siempre los estaba grabando. Mateo empezó a mirar sobre su hombro cada pocos minutos para ver si ella estaba vigilando. La atmósfera se sentía pesada y mal, como si todos estuviéramos siendo monitoreados por alguien buscando violaciones. Lucía mandó mensaje al grupo diciendo que esto tenía que parar. La filmación constante estaba creando un ambiente donde los niños no podían simplemente ser niños. Lucía presentó una queja por acoso ante la policía el jueves. Había documentado 2 semanas de Leticia filmando a sus hijos jugando en su propio jardín. Varios otros vecinos agregaron sus nombres a la queja, incluyéndonos. La policía vino el viernes por la tarde y habló con Leticia sobre expectativas razonables de privacidad. Explicaron que aunque podía tener cámaras de seguridad en su propiedad, filmar constantemente a los vecinos y sus hijos cruzaba al territorio del acoso. Le pidieron que detuviera la grabación excesiva. El oficial que vino a nuestra casa después para dar seguimiento dijo que Leticia había insistido en que estaba documentando evidencia de violaciones vecinales y afirmó que tenía todo el derecho de filmar cualquier cosa visible desde su propiedad. Le dijo que eso era técnicamente cierto, pero que el patrón de comportamiento estaba creando problemas. Le aconsejó encontrar una manera diferente de abordar sus preocupaciones. El oficial se veía cansado cuando lo dijo, como si supiera que sus palabras no harían ninguna diferencia. Leticia ignoró a la policía completamente. Al día siguiente estaba de vuelta en su pórtico con su teléfono, filmando a todos los que pasaban. Su blog se llenó de publicaciones sobre acoso policial y violaciones de sus derechos. Escribió sobre vivir en un estado de vigilancia donde los ciudadanos preocupados eran castigados por tratar de proteger sus comunidades. Las publicaciones incluían capturas de pantalla de niños del vecindario con las caras circuladas en marcador rojo y marcas de tiempo notando supuestas violaciones de la decencia común. Lucía llamó a Rogelio preguntando qué más se podía hacer. Rogelio dijo que la asociación tenía poder limitado más allá de lo que ya habían hecho. A menos que Leticia rompiera leyes reales o reglas de la asociación, estábamos atorados. Todos estábamos atorados, realmente, viviendo bajo vigilancia constante de alguien que decidió que éramos el enemigo. El coche de Gerardo desapareció de la cochera a mediados de abril. Un día estaba ahí, al siguiente se había ido junto con lo que parecía la mitad del contenido del garaje. 2 días después un letrero de "Se vende" apareció en el jardín de Leticia. El chat del vecindario explotó. La mamá de Javier envió una cadena de emojis de cara de shock. Alguien más escribió finalmente. Rogelio envió un mensaje diciendo que tenía sentimientos encontrados. Lucía escribió que sentía alivio y culpa en igual medida. Yo miré mi teléfono leyendo los mensajes y sentí todas esas cosas a la vez. Alivio de que Leticia se iría. Culpa sobre lo que esto significaba para Tomás y sus hermanos. Preocupación sobre si los hijos de Leticia estarían bien después de todo esto. Enojo de que hubiera llegado a este punto. El letrero se quedó ahí en el jardín como una declaración y me pregunté qué pensaba Tomás cuando lo veía, si entendía que el comportamiento de su mamá les había costado su hogar y sus amistades. El letrero de venta bajó un sábado por la mañana 3 semanas después. Observé desde la ventana de la cocina mientras Tomás tocaba a nuestra puerta usando una mochila y tenis que se veían nuevos. Mateo abrió antes de que yo pudiera llegar y los 2 niños se quedaron mirándose por un segundo antes de que Tomás preguntara si Mateo quería jugar basquetbol. Mateo miró hacia mí con ojos grandes y asentí. Caminaron a la entrada juntos, Tomás rebotando el balón 1-2 veces, probando el silencio entre ellos. Mateo agarró su propio balón del garaje y empezaron a tirar sin decir mucho. Los observé fallar bandejas fáciles y pases torpes, ambos oxidados con el otro. Luego Tomás hizo una broma sobre el terrible tiro libre de Mateo, y Mateo se rió y de repente estaban corriendo jugadas y gritando puntuaciones como si los 8 meses no hubieran pasado en absoluto. Les llevé limonada 1 hora después y Tomás me agradeció 3 veces. Excesivamente educado de una manera que me hizo doler el pecho. Mateo preguntó si Tomás podía quedarse a comer y dije que sí antes de que Tomás pudiera poner excusas. Mientras hacía sándwiches, Tomás explicó que su papá lo tenía a él y a sus hermanos ahora mientras sus papás resolvían cosas. Lo dijo casual, como si hablara de cambiar de salón, pero sus hombros se veían más ligeros de lo que los había visto en meses. A su papá no le importaban las reglas de su mamá, dijo Tomás. Podía andar en bicicleta después de las 6 y jugar basquetbol cuando quisiera, y sus amigos podían venir sin que nadie revisara una lista. Vivía entre 2 casas ahora, el departamento de su papá y el nuevo lugar de su mamá al otro lado de la ciudad, pero parecía estar bien con eso. Mejor que bien en realidad. Comió su sándwich en grandes bocados y preguntó si podían jugar videojuegos después. Y Mateo sonrió tan amplio que pensé que su cara podría partirse. El camión de mudanza apareció en la casa de Leticia un martes en mayo. Estaba trabajando en mi escritorio cuando escuché el pitido de reversa y miré para ver el enorme camión bloqueando la mitad de la calle.
Leticia estaba parada en su pórtico delantero en jeans y playera, señalando cajas y dirigiendo a dos tipos que parecían querer estar en cualquier otro lugar. Había perdido peso, me di cuenta. Su cara se veía más delgada y su ropa le colgaba floja. Seguía revisando su teléfono y dando vueltas como si no pudiera recordar que seguía. Uno de los de la mudanza sacó una lámpara que reconocí de su ventana de la sala, la que solía brillar cada noche cuando vigilaba la calle. Sentí algo inesperado retorcerse en mi estómago. No simpatía exactamente, pero algo cercano. Tristeza, tal vez. Por lo que podría haber sido diferente si ella hubiera estado solo un poco menos segura de que tenía razón sobre todo. Mateo llegó de la escuela y vio el camión. Se paró en nuestra ventana del frente observando un rato antes de preguntar si deberíamos despedirnos de la señora Leticia. Miré a mi hijo, este niño al que le habían gritado y excluido y asustado en una tormenta, y me sentí orgullosa de que su primer instinto todavía fuera la amabilidad. Pasamos la noche haciendo galletas de chispas de chocolate, la receta favorita de Mateo. Escribió una tarjeta en la mesa de la cocina, con la lengua de fuera mientras se concentraba en hacer las letras derechas. La tarjeta decía que esperaba que la familia de Leticia fuera feliz en su nueva casa, y que sentía que las cosas hubieran sido difíciles. La firmó con un dibujo de un balón de basquetbol y su nombre en letra de molde cuidadosa. Caminamos hacia allá después de oscurecer cuando el camión de mudanza se había ido y dejamos la bolsa de galletas y la tarjeta en su pórtico, escondida contra la puerta donde la encontraría en la mañana. La familia de Leticia se fue temprano un martes. Escuché puertas de coche cerrándose antes de las 7 de la mañana y fui a la ventana para ver dos coches llenos de maletas y bolsas. La camioneta de Leticia llevaba a sus 3 hijos y a ella mientras un sedán que no reconocí debía ser del nuevo dueño viniendo por las llaves. Leticia nunca miró a ninguna de las casas a su alrededor. Mantuvo la vista abajo, cargando los últimos artículos y revisando su teléfono. Sus hijos subieron a la camioneta calladamente, ninguno de ellos saludando o despidiéndose de nadie. Luego el coche de Gerardo se estacionó y Tomás bajó. Había estado quedándose con su papá, pero vino a despedirse de su mamá y hermanos. Leticia lo abrazó rígidamente y dijo algo que no pude escuchar. Tomás asintió y dio un paso atrás. Cuando el coche de Gerardo empezó a alejarse, Tomás se dio la vuelta y miró a nuestra casa. Mateo estaba parado en la ventana de su recámara. Tomás levantó la mano en un saludo lento. Mateo presionó su palma contra el vidrio y vi sus hombros temblando. Fui a su cuarto y puse mi brazo alrededor de él mientras lloraba, viendo a su amigo irse por última vez de esa casa. La familia Contreras se mudó ese sábado con un camión más pequeño y muchas más risas. Su hija adolescente, María, ayudaba a cargar cajas mientras su hijo Carlos dirigía el tráfico en la entrada. La señora Contreras vino en una hora para presentarse, trayendo empanadas caseras y preguntando sobre el vecindario. Para el domingo por la noche se unió al chat grupal y se ofreció a cuidar niños para cualquier familia que lo necesitara. María empezó a cuidar a la hermanita de Javier 2 tardes a la semana. Carlos ayudó a la señora Carmen a sacar hierbas de su jardín y arreglar un poste de cerca roto. La energía en la calle cambió. La gente empezó a dejar sus puertas de garaje abiertas de nuevo, y los niños jugaban en los jardines delanteros en lugar de esconderse en los traseros. La familia Contreras traía música y comida a cada reunión, y nunca una vez mencionaron reglas sobre ruido o bicicletas o comportamiento apropiado. El verano golpeó en junio con temperaturas que enviaron a todos afuera. Los niños llenaron la calle desde la mañana hasta que se encendieron las luces de la calle, andando en bicicleta y jugando basquetbol y cubriendo las banquetas con arte de gises que se extendía de casa a casa. Nadie se quejó del ruido. Nadie filmó a nadie. Nadie se paró en su pórtico monitoreando quién jugaba con quién. Javier organizó una pelea de globos de agua que empapó a medio vecindario, y los padres se rieron en lugar de regañar. Mateo jugó hasta que estaba quemado por el sol y exhausto cada día, recuperando meses de caminar sobre cáscaras de huevo. El aro de básquetbol en nuestra entrada vio uso constante, juegos corriendo hasta las 10 de la noche con padres sentados en pórticos observando y platicando. Lucía empezó a organizar noches de cine en su patio trasero, proyectando películas en una sábana blanca mientras los niños se tiraban en cobijas comiendo palomitas. Tomás venía cada 2 fines de semana cuando se quedaba con Gerardo. La primera vez que apareció después de la mudanza, él y Mateo retomaron exactamente donde se habían quedado, discutiendo sobre qué videojuego jugar primero y echando carreras en bici hasta el final de la rotonda. Gerardo me dijo sobre un café un sábado que Tomás estaba mejorando en terapia, trabajando sus sentimientos sobre el divorcio y el comportamiento de su mamá. Parecía más feliz en general, dijo Gerardo, más relajado. Había hecho nuevos amigos en su nueva escuela, pero todavía pedía visitar a Mateo cada oportunidad que tenía. Gerardo se veía cansado pero más ligero también, como si hubiera estado cargando algo pesado por años y finalmente lo hubiera bajado. Me agradeció por dejar que Tomás siguiera viniendo, por no tomar las acciones de su mamá en su contra. Le dije que Tomás siempre era bienvenido aquí, que Mateo necesitaba a su amigo tanto como Tomás necesitaba a Mateo. Mateo trajo a casa su boleta de calificaciones a mediados de junio con buenas notas y una nota de su maestra sobre su crecimiento este año. Mariana me llamó esa misma semana para decir que Mateo había hecho progreso real en sus sesiones, procesando el conflicto adulto en formas saludables mientras mantenía su amabilidad natural. Dijo que había aprendido lecciones duras sobre injusticia y situaciones complicadas, pero no había dejado que lo hicieran malo o amargado.
Todavía ayudaba a la señora Carmen con el mandado y jugaba con niños más pequeños sin que se lo pidieran. Había crecido algo este año. Aprendido que los adultos podían estar equivocados y que defenderse contra el mal comportamiento importaba. Pero había mantenido las partes de sí mismo que lo hacían Mateo, las partes que querían hacer galletas para alguien que había sido cruel con él, porque mudarse era difícil incluso cuando tú mismo lo habías provocado. El vecindario tuvo una fiesta de cuadra en julio, un sábado cuando el calor finalmente se dio. Todos trajeron comida sin que nadie asignara platillos u organizara comités. Rogelio asó hamburguesas y hot dogs. Lucía hizo una ensalada de frutas enorme. La familia Contreras trajo suficientes tamales para alimentar a 20 personas. Los niños corrían a través de los aspersores y jugaban mientras los adultos se sentaban en sillas plegables hablando y riendo. Alguien puso una red de voleibol. Alguien más trajo una bocina para música. Era ruidoso y desordenado y completamente desestructurado. Niños comiendo cuando tenían hambre y adultos rellenando bebidas según fuera necesario. Nadie trató de controlar nada. Nadie hizo reglas sobre horas de silencio o comportamiento apropiado. Era exactamente el tipo de reunión comunitaria caótica y alegre que Leticia hubiera odiado y exactamente lo que todos necesitábamos. Me encontré con Gerardo en la noche de regreso a clases en agosto. La cafetería estaba llena de padres tratando de encontrar los salones de sus hijos y los maestros estaban poniendo estaciones con información del currículo. Estaba leyendo el horario de quinto grado de Mateo cuando Gerardo apareció junto a mí sosteniendo papeles para la clase de Tomás en su nueva escuela. Se veía mejor que la última vez que lo había visto, menos cansado alrededor de los ojos. Salimos al pasillo donde estaba más tranquilo y me contó que Leticia estaba recibiendo ayuda en su nueva ciudad. Terapia 2 veces por semana y medicamento que parecía estar funcionando. Lo estaba haciendo algo mejor, dijo, aunque era un proceso lento. Me agradeció por dejar que Tomás siguiera viniendo los fines de semana. Había sido crucial para la estabilidad de Tomás durante el divorcio y la mudanza. La amistad con Mateo le dio algo constante cuando todo lo demás seguía cambiando. Le dije que Tomás siempre era bienvenido, y lo decía en serio. Los niños habían retomado su amistad como si no hubiera pasado tiempo. Mateo empezó quinto grado 3 semanas después, luciendo confiado con su mochila nueva y tenis. Tenía un grupo sólido de amigos, ahora incluyendo a Javier y los otros niños del vecindario. Tomás visitaba cada 2 fines de semana y pasaban horas jugando basquetbol o construyendo cosas en nuestro patio. El incidente de la tormenta era parte de la historia de Mateo, pero no la cosa que lo definía ya. Había aprendido que defenderse contra el comportamiento incorrecto importaba, que los adultos podían ser injustos, que a veces hacer lo correcto significaba tomar decisiones difíciles. Pero todavía era el niño que ayudaba a la señora Carmen con su mandado y se aseguraba de que los niños más pequeños fueran incluidos en los juegos. Había crecido algo este año sin perder las partes de sí mismo que lo hacían bueno. Septiembre llegó y me di cuenta de que habíamos estado en la calle Los Fresnos por exactamente un año. El aniversario me pegó mientras hacía café una mañana y miraba hacia la calle tranquila. Nuestra vida no se parecía en nada a lo que había esperado cuando nos mudamos aquí. Pensé que tendríamos problemas normales de vecinos como quejas de ruido o disputas de límites de propiedad. En cambio, habíamos pasado por algo exhausto y feo que me forzó a proteger a mi hijo en formas que nunca imaginé. El conflicto con Leticia me enseñó a poner límites sin disculparme, a documentar todo, a reunir apoyo cuando alguien amenazaba a mi hijo. Me enseñó que ser amable no era lo mismo que ser bueno, que a veces la cosa más amable que podías hacer era rehusarte a tolerar la crueldad. Había puesto a todo un vecindario en contra de una mujer y su familia se mudó debido a ello. Esa realidad pesaba algunos días, aunque sabía que habíamos hecho lo que se necesitaba hacer. Me paré en la ventana de la cocina en una tarde cálida de otoño viendo a Mateo y sus amigos jugar básquetbol en nuestra entrada. El sol se estaba metiendo y estaban tratando de terminar su juego antes de que oscureciera. Sus voces cargaban a través del patio, riendo y discutiendo sobre faltas y puntuaciones. Lucía estaba en su jardín del frente regando flores. La familia Contreras estaba asando la cena y su hija estaba poniendo una mesa afuera. La señora Carmen estaba sentada en su pórtico con un libro. Se veía pacífico y normal. Exactamente el tipo de vecindario que habíamos querido. Pero llegar aquí significó decidir quién no pertenecía en él. Habíamos creado un lugar más seguro para nuestros hijos excluyendo a alguien, y esa exclusión tuvo bajas reales. Los hijos de Leticia no merecían sufrir por el comportamiento de su mamá, pero lo hicieron de todos modos. Tomás perdió a sus amigos y su hogar porque su madre no pudo detenerse a sí misma de ser cruel. La vida era complicada de esa manera, llena de decisiones que lastiman incluso cuando eran necesarias. Vi a Mateo encestar una canasta y chocar las manos con Javier, ambos sonriendo en la luz que se desvanecía. Habíamos construido algo bueno juntos de algo feo. El proceso no fue bonito y el costo no fue justo, pero yo estaba bien con la realidad desordenada de lo que habíamos creado.